Hola, saludos cordiales a todos. Me llamo Josep María Masuet, soy médico de familia, trabajo en el Centro de Salud Verge del Toro de Maó, en Menorca. Soy miembro y médico formador del aula EcoAPIP de las Islas Baleares y soy responsable del aula EcoAPIP en Menorca. Os quiero dar la bienvenida a este curso básico de ecografía pulmonar para médicos de familia, que está organizado por el aula permanente de ecografía clínica de las Islas Baleares, al frente de la cual está el doctor Josep Corcoll i Reixach, médico de familia y experto en ecografía clínica. Como veis, el aula EcoAPIP tiene representación en Mallorca, en el área de Eivissa y Formentera, y en Menorca, donde cuento con la colaboración de mis compañeras, las doctoras Ana Moll, Andrea Sureda y Paula Sánchez. Bueno, y para entrar ya en materia, vamos a ver por qué la ecografía pulmonar es clave para la toma de decisiones clínicas. En este curso vamos a ver por qué necesitamos la ecografía pulmonar y dónde la vamos a utilizar. Vamos a conocer las bases de la ecografía pulmonar. Conoceremos las áreas y la sistemática exploratoria. Veremos los patrones ecográficos. Veremos cuando un pulmón es normal o cuando es patológico. Veremos que la ecopulmonar nos permite una aproximación inmediata al diagnóstico ya en nuestra consulta y nos permite realizar una estratificación del daño pulmonar para ver la gravedad, para tomar decisiones, para seguir posibles complicaciones, para hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, para discernir si una disnea es de origen pulmonar o, por ejemplo, de origen cardíaco. Los que os iniciáis en la ecografía os puede parecer que es muy compleja de entender las imágenes que obtenemos, los múltiples botones a manejar, pero si la comparamos con otro tipo de consolas que se manejan en otros ámbitos, pues vemos que no es tan difícil. Tenemos aquí únicamente pocos botones a manejar que os aseguro que os aprenderéis rápidamente. ¿Y cómo es pues la ecografía pulmonar? Bueno, la ecografía pulmonar es inocua, no irradia, sí que tiene unos efectos biomecánicos, pero no nos afectan tanto, quizás afectan más a otro tipo de ecografías, como son las fetales o las oculares, que ya estudiaremos en otro momento, ¿no? Se puede utilizar a pie de cama, podemos trasladar también nuestros ecógrafos a un domicilio, por ejemplo, siendo mucho más accesibles, ¿no? Es una técnica que es reproducible, que obtenemos con ella información a tiempo real, que tiene una alta disponibilidad en atención primaria. Los expertos, por ejemplo, recomiendan su uso para el diagnóstico temprano de neumonía en pacientes con síntomas respiratorios, ¿no? Y nos permite, como ya hemos dicho, diferenciar el origen cardíaco respiratorio de una disnea. Nos permite, por tanto, priorizar, valorar la evolución, hacer un diagnóstico, un cribado, un seguimiento, empezar un tratamiento o plantearnos una derivación. Eso sí, es una técnica que es explorador dependiente. Bueno, ante todo tenemos que tener en cuenta los principios físicos generales de la ecografía, los efectos biomecánicos que hemos comentado, la semiología de las imágenes, cómo se generan los artefactos, los principios de la econavegación, que son fundamentales para entender e interpretar la ecografía pulmonar, y recomendamos su estudio o repaso en otros cursos básicos de iniciación que ya hemos dado con anterioridad. ¿Cuáles son los tipos de ecógrafos que necesitamos y cuáles son los requisitos técnicos? Bueno, pues vamos a utilizar equipos portátiles o de consola móviles que se puedan trasladar de una consulta a otra, o bien ecógrafos ultraportátiles muy manejables, puesto que son mucho más pequeños, pero ya con muy buena definición de imagen y que nos permite llevarlos, por ejemplo, hasta los propios domicilios de los pacientes. Tenemos que disponer de varios tipos de sondas que seguidamente veremos con más detalle. Vamos a utilizar los modos bidimensional o 2D, el modo M, el Doppler color, el Power, y también será necesario hacer un registro de imágenes y de vídeo.
Como ya hemos dicho, necesitamos manejar bien unos comandos básicos para poder obtener las imágenes que deseamos y básicamente vamos a utilizar estos 4 comandos. Uno es el de profundidad, el foco, la ganancia, y con estos 3 vamos a intentar obtener imágenes de calidad y con el botón Freeze vamos a congelar la imagen para poder obtener fotografías para su registro. En cuanto a las ondas, los expertos recomiendan utilizar para la mayoría de los estudios en ecografía pulmonar la sonda convex de baja frecuencia, porque realizando los ajustes necesarios en los parámetros básicos del equipo, de profundidad, foco, ganancia, permite conseguir una buena visualización de todas las estructuras, tanto las superficiales como profundas. Cuando el estudio se enfoca directamente a la valoración de la pleura o la observación con nitidez del deslizamiento entre sus hojas parietal y visceral, que es crucial para identificar a alguna entidad como un neumotórax, se recomienda utilizar la sonda lineal de alta frecuencia, por su capacidad de resolver muy bien estructuras de muy limitado grosor que están dispuestas a muy poca profundidad de la piel. Esta sonda también es muy útil cuando se trata de estudiar a los niños por su escasa envergadura. La sonda sectorial de baja frecuencia empleada en este terreno también es muy útil para identificar algunos artefactos típicos del síndrome alveolar intersticial, ofreciendo una muy buena penetración y profundidad en el caso de derrame pleural y consolidaciones, con la ventaja de poder emitir su haz en el espacio intercostal. ¿Cómo vamos a obtener pues una imagen de calidad? Pues tenemos que hacer una elección de la sonda y los presets adecuados. Primeramente vamos a elegir la sonda, como hemos dicho. La convex es la que tiene mejor relación profundidad-definición. La lineal para estudiar las estructuras más superficiales tiene una mayor definición, aunque penetra, como sabemos, penetra menos. La sectorial nos sirve para estructuras más profundas, aunque a más profundidad, menor definición. Los presets que vamos a utilizar vamos a escoger el preset de pulmón, lo tenemos aquí, el preset de pulmón. También podemos utilizar el abdominal para ver el desplazamiento del diafragma, o el muscular para estudiar el grosor diafragmático en la inspiración y en la expiración. Luego necesitaremos escoger el modo ecográfico pertinente, ya sea el modo B, el M, el Doppler color, etcétera. Tenemos que escoger siempre, como decimos, la sonda y el preset adecuado a lo que vamos a estudiar en ese momento. ¿Y cómo seleccionamos los modos ecográficos? Bueno, pues habitualmente tenemos el botón marcado con la B, que es el botón que nos va a activar el modo bidimensional o 2D, que es el modo básico del estudio del pulmón. Si seleccionamos el botón marcado con la M, vamos a entrar en el modo M o el modo en movimiento, que lo que nos hace este modo es que allí donde marcamos con la línea del transductor, nos va a aplicar un corte en movimiento y nos permitirá ver algunos signos, como en este caso el signo de la playa, que ya explicaremos más adelante. O sea, lo que nos marca es la ecografía en movimiento justo del lugar donde tenemos el corte marcado. Y en el modo Doppler color nos va a identificar pues las estructuras vasculares que podemos identificar allí donde marquemos en el cajón de estudio. Bueno, quizás algunos penséis que el pulmón pues no es adecuado para la ecografía, así como yo en mi época de estudiante pues también pensaba o se me había dicho que el aire interfería mucho, el aire existente en los pulmones pues interfería para la realización de ecografías.
De hecho, fijaros que ya en el Harrison, en mi época de estudiante, pues ya el Harrison decía que los pulmones son un importante obstáculo para el uso de ultrasonidos a nivel torácico e incluso decía que la ecografía no servía para la evaluación del parénquima pulmonar. Y bueno, esto empezó a cambiar cuando en el año 93 apareció este estudio que describía los hallazgos a nivel ecográfico de 150 pacientes en una unidad de cuidados intensivos. Su autor, el doctor Daniel Lichtenstein, un intensivista francés, redescubrió la ecografía pulmonar y fundó las bases de la ecografía pulmonar actual. Es cierto que los ultrasonidos no se transmiten bien por el aire, pero Lichtenstein descubrió que pequeñas alteraciones en la relación aire-agua a nivel pulmonar formaban artefactos ecográficos característicos y, por tanto, el análisis de estos artefactos es la base de la ecografía pulmonar y proporciona información vital para el diagnóstico y que puede salvar vidas en pacientes críticos. Entonces tenemos que la ecografía clínica pulmonar es la ecografía en que la mayoría de imágenes son artefactos. El aire refleja casi el 100% de los ultrasonidos. La onda acústica en contacto con el aire genera un artefacto en la línea pleural que nos genera un artefacto como línea horizontal que llamamos línea A, ya lo veremos más adelante. Y luego la línea pleural es un artefacto dinámico que se mueve y se desliza con la respiración, es lo que llamamos sliding. Significa que la pleura parietal y la visceral están en contacto, es una señal de normalidad. Por ejemplo, en un neumotórax y en un derrame pleural no observaríamos este sliding. Volviendo al doctor Lichtenstein, nos indica que hay 10 signos básicos o 10 artefactos básicos que hay que conocer para la mayoría de diagnósticos en ecografía pulmonar y son los que vamos a estudiar en este curso. Pero antes me gustaría hacer un repaso porque me parece fundamental que entendáis cómo nos orientamos al hacer una ecografía. Y este repaso nos va a servir para todo tipo de ecografías porque nos vamos a orientar de la misma forma en todas ellas. Fijaros, en todas las sondas o transductores existe una marca en su lateral, esta marca de aquí, que sirve para orientarnos. Esta marca va a coincidir con una marca que nos va a salir en la pantalla y que nos va a indicar la posición del corte de los ultrasonidos de esta parte de la sonda. Así pues, si en los cortes longitudinales ponemos la sonda con esta marca orientada hacia la cabeza del paciente, entonces en la pantalla nos indicará que ahí donde está la marca del equipo, esta marca que en este caso un equipo General Electric que no tiene esta marca aquí en este lado, entonces la marca de la sonda coincide con esta marca de la pantalla. Así, en este caso, en un corte longitudinal, si orientamos esta marca hacia la cabeza del paciente, entonces sabemos que ahí donde está la marca, pues esta parte del corte corresponde a la parte craneal o superior del corte y el otro lado corresponde con la parte caudal o inferior. En los cortes transversales, si ponemos esta marca orientada hacia la derecha del paciente, entonces allí donde nos guía la marca, en este caso este lado, sabemos que este lado, al coincidir con esta marca que la hemos nosotros orientado a la derecha del paciente, pues entonces sabemos que este lado es la derecha del corte y el otro lado es el izquierdo. Si esto lo trasladamos al hacer una exploración en un paciente, vemos que en un corte longitudinal, si colocamos la sonda con el marcador orientado hacia la cabeza del paciente,
obtendremos un corte donde en esta parte de la pantalla donde está el marcador estarán las estructuras más craneales y en la otra parte serán las más caudales. Por ejemplo, aquí vemos la costilla craneal o superior y aquí la costilla caudal o inferior. Arriba estarían la parte anterior o superficial, es decir, la pared torácica. Fijaros que se trata de una sonda convex y abajo la zona más alejada de la sonda, la parte profunda, en este caso el parénquima pulmonar. De igual manera, en los cortes transversales, si colocamos la sonda con la marca, con el marcador orientado hacia la derecha del paciente, entonces obtendremos unos cortes en los que, coincidiendo con la marca del equipo, veremos el lado derecho en esta zona y en el otro lado veremos el lado izquierdo. Esto, como os digo, es de suma importancia y es fundamental para aprender a orientarnos, para saber en todo momento dónde están situadas las estructuras que vemos en los diferentes cortes. Por lo tanto, yo recomendaría que en cualquier exploración ecográfica, pues si tenemos la referencia de un reloj, pues en los estudios longitudinales, pues marcamos la sonda, tenemos cuidado de siempre orientarla hacia la cabeza del paciente, y en los estudios transversales, pues siempre hacia las 9 horarias o hacia la derecha del paciente, y mover la mano siempre en este ángulo de 90 grados, con lo cual, es decir, nunca irnos hasta las 3 horarias, por ejemplo, porque si no, pues se nos va a descuadrar la imagen y no nos vamos a perder. Entonces, si siempre movemos la mano entre la zona de las 12 horarias y las 9 horarias, no hace falta ver en qué situación tenemos la sonda colocada, porque yo ya sé que cuando tengo la mano en esta posición, pues tengo la parte craneal y caudal en una zona, y cuando giro la mano sé que la tengo hacia la derecha o a la izquierda de las pantallas. Bueno, aquí hemos llegado al final de la primera parte de este curso. Os emplazo a visionar la segunda parte, en la que entraremos ya en ver los principales signos y artefactos que hay que conocer en ecografía pulmonar, y veremos también el estudio básico del diafragma.